Esta Reunión. conferencia comenzará a grabarse. Ya. Entonces, bueno, pues bienvenidas a todas. Creo que todas somos mujeres, pero bueno, si hay algún caballero presente, pues bienvenido también. Lumi, ¿nos quieres ayudar con tu presentación de hoy? Claro que sí. Mi nombre es Luz María, bueno, Lumi Velázquez Prado. Soy mamá de 3 niños varones y una beba en el cielo. Soy comunicóloga de primera formación. Antes empecé medicina, pero dejé ese camino por razones, pues que también me han traído aquí, a la maternidad y el trabajo con mamás. Este, Después de un primer posparto muy confrontante, donde me encontré con que la maternidad era mucho más de lo que yo esperaba, me di cuenta de un hueco importante profesional que había y comencé a trabajar con mamás, primero a través de procesar placentas e intentar acompañar el posparto. Después me formé en salud mental perinatal, después en depresión posparto, en disciplina positiva y ahorita estoy haciendo una certificación como doula posparto. Entonces trabajo con mamás constantemente, fundamentalmente en el principio de su maternidad. Tengo un proyecto que se llama Alumbra, que es como mi quinto hijo, pero después de Rodolfo. Entonces, en orden. Y pues nada, muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchas gracias porque la verdad es que Alumbra es un proyecto que a mí me encanta y me ha ayudado un montón y eso que yo la conocí después de mi posparto. Pero Lumi tiene un no sé qué que siempre sabe qué decirte. Entonces, muchas gracias, Lumi. Pues con Y mucho gusto. Dani, cuéntanos, Dani, que Oye, Dani la Ortiz. presentación de Lumi, que está acá súper guau, y no sabía que había estudiado medicina, ahora entiendo muchas cosas. Muy bien. Sí, pues bueno, yo soy Daniela Ortiz, soy mamá de mellizos de 3 años, y justo como nos pasa a muchas en estos caminos, pues yo soy comunicóloga, me encanta que siempre digo, era comunicóloga como en otra vida, pero lo veo tan lejano ya. Soy comunicóloga, tengo una maestría en educación, pero fue hasta la maternidad que empecé a abundar en estos temas porque me confrontó con una realidad de que lo que yo conocía por mi familia, por mis abuelas, por etcétera, que lo que me decían era algo que yo no me checaba hacer. Entonces empecé a buscar información, y bueno, pasé por, ya saben, Montessori, igual, por todos los estilos, pero me hacía falta un algo, y siempre lo digo en los cursos, ¿no? Ajá, eso es cuando entran a la escuela, pero ahorita, ¿qué hago con mis 2 hijos que tengo aquí? Hablado, ¿qué tengo que hacer con ellos? Y fue como llegué a Movimiento Libre, empecé a investigar, a leer, como toda buena mamá a las 3 de la mañana, ¿no? Que estás ahí aprovechando entre una toma y otra, entre un desvelo y otro. Y pues bueno, me certifiqué finalmente en Movimiento Libre en julio pasado en Barcelona, que fue una experiencia maravillosa porque fue estar directamente con la gente que está en Budapest, en la famosa casa Pickler Lopsy. Entonces fue una experiencia preciosa. Y pues el proyecto se llama Acompaña, justo para trabajar con las mamás esta parte de que pues estar con los nenes, conocer de desarrollo infantil, saber de desarrollo motriz y todo eso se llama acompañar. Y está padre. Es muy Qué padre. complicado, pero está padre. Y está bien padre, sobre todo ahorita que todas las mamás estamos vueltas locas con el tema de que los niños están en la casa, ¿no? Que eso es como lo que más se está escuchando ahorita. Sí, Y pues nos toca acompañar, ¿no? Tal cual, así, de manera obligatoria, y nos enfrentamos con la dificultad de que no sabemos qué hacer, ¿no? No sabemos qué poner a hacer a los niños, no sabemos qué hacer nosotras, no sabemos qué hacer con nuestras emociones y con las de ellos. Y justo oía a Lumi en la tarde, desfasada, me hubiera encantado oírla a tiempo, que decía, el enojo es útil y el enojo es valioso y el enojo hay que transitarlo. Y luego estas emociones, pues no las queremos como ver, ¿no? Y ahí están, y ahí siguen, y hay que verlas, pero cuesta. claro, porque son como las emociones negativas y que nadie Exacto. quiere, ¿no? Ajá, Sí, sí, las sí, negativas. de que, uy, Sí, que fuchi fuchi. Y entonces tampoco no le permitimos a nuestros hijos sentirlas y claro. queremos como que inmediatamente se conviertan en cosas felices, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago Sí, para que estés feliz? O así, ¿no? O ¿cómo hago para que no estés aburrido? Ana, Ese es mi aburrimiento es tema. el modo ahorita de Sí, moda, ¿no? Está ya todo sé. aburrido. Bueno, Sí. No, y pues muchas gracias. Dani, yo al encontré contrario.
encontré a Dani por azares del destino, pero me ha encantado su proyecto. Ay, les digo que está bien incómodo esto. Me ha encantado su proyecto porque me habría gustado mucho conocerla desde antes, aunque la realidad es de que siempre me dejé mucho como guiar por mi hijo, pero bueno, qué más que haber tenido una compañía experta como ella, que me habría encantado. Pero todavía le pregunto cositas. Puedes tener más hijos. ¡Au! Cancelado. Ok, sigamos. Bueno, pues yo soy de NER, mi proyecto se llama Tribu y así voy a contar un poquito la historia también. Y Tribu nació antes de Saúl, que es mi hijo. Yo tuve dos bebés que no nacieron, entonces Tribu nace como con esa necesidad de yo dar a luz algo. Y entonces ese algo fue Tribu. Y yo me di cuenta que habíamos muchas mamás que necesitábamos como acompañamiento, como cercanía, como tribu, porque estábamos viviendo una maternidad solitaria. Y entonces, pues empezamos a trabajar por ahí y empezamos a hacer reuniones y empezamos a hacer cursos orientados como a dar ese sostén o esa contención hacia las mamás sobre todo, pero bueno, se fueron sumando papás y está padrísimo porque hacemos una comunidad muy linda y bueno, pues me encanta esta parte, ¿no? Yo soy psicóloga y aparte me he desarrollado mucho en el tema de la infancia, del desarrollo infantil y de la disciplina positiva. Entonces, pues bueno, toda esta historia tiene que ver principalmente, pues sí, con mi maternidad y con ese deseo de acompañar otras maternidades también. Entonces, pues bueno, aquí andamos, ¿vale? En el mismo caminito. En el mismo camino y nos encontramos siendo mamás, ¿no? Y, y bueno, pues este conversatorio o esta plática, la realidad es de que queremos, digo, les preguntamos como por un montón de cosas, más bien, nos dijeron un montón de cosas en las que querían que nos refiriéramos, pero al final todo lo englobamos en tres cosas básicas que tienen que ver con las expectativas. ¿Con qué más, Lumi? El autocuidado, El autocuidado, ajá, expectativas, autocuidado y ¿qué más? regulación. Regulación, autorregulación, cierto. Entonces, ¿me ayudan a ir abriendo el tema mientras contesto, les ayudo a entrar a unas chicas por el WhatsApp? Sí, Dani, ¿Va? si quieres, dale. Pues yo estaba reflexionando, toda la tarde he estado con el tema, ¿no? Como volviéndole a dar vueltas acerca de lo difícil que es el inicio y cómo pues vas avanzando en tu capacidad o en tu competencia de ser mamá, porque al final de cuentas pues nace un niño y nace una mamá, ¿no? Pero la exigencia, la crítica, el cansancio de los primeros días pues hacen mella, ¿no? Completamente en uno, hasta en su óptica, en tu percepción de cómo te ves a ti misma, ¿no? Y me recordaba cómo estos días nos han recordado a ese inicio, ¿no? También. Eso ha sido para mí como interesante, ¿no? Como muchas nos hemos remitido a nuestra crianza inicial, a la cuarentena, como para encontrarnos con una parte muy bonita, pero también con esta parte muy cansada y esta parte agotadora y de autoexigencia y de visitas. Bueno, esta vez está padre sin visitas, pero cuando inicio Bueno, la maternidad, que además son las visitas y todo este rollo, es muy complejo, ¿no? Iniciar a ser mamá, muy difícil y nadie te prepara para eso. Eso sería como mi primera reflexión, ¿no? Que no sabes realmente a lo que te vas a enfrentar. Deja todo lo externo, que si los niños salen prematuros, ese era mi mayor miedo, ¿no? Mis hijos van a ser prematuros, pues son mellizos, y ese era mi temor. Y bueno, no fueron, y yo decía, bueno, ya, ¿no? Y ahora, Claro. eso ya, palomita. ¿Y ahora qué sigue, no? Toda la complicación. Entonces, pues sí, es un cóctel interesante, ¿no? Un cóctel intenso, muy intenso. Y que por otro lado, siempre trae una expectativa pegada, así como etiqueta al reverso de todo lo que vivimos. No hay manera de no tener expectativas. Justo, no son mellizos y si son prematuros, ¿qué? ¿No? La expectativa de, y si no son, bueno, pues entonces ya todo va a estar bien. O Ajá, sí. mi miedo principal era,
Y si me da depresión posparto, tal, y si no me da, ya la libré. Y entonces hay otro montón de circunstancias que se van presentando y de pronto tenemos las expectativas muy altas o de alguna manera y no se cubren. La realidad es que casi nunca se cubren. Y caemos a veces en satanizar también las expectativas y decir, bueno, no esperes nada o espera lo peor. Y la realidad es que tampoco va por ahí, ¿no? Finalmente las expectativas son como un norte, una guía de lo que podría suceder. Y alrededor de la expectativa podemos construir alternativas realistas, pero la expectativa normalmente está lejos de la realidad. Y eso hay que tenerlo como muy claro. Se vale tener una expectativa, pero hay que tener claro que esa expectativa difícilmente se va a cumplir como la tenemos y que hay que tener como acotaciones, ¿no? Que tendremos que ir ajustando de acuerdo a lo que sí nos encontremos. Sí, es que es eso, como dejar de romantizar el asunto, porque difícilmente va a llegar a ser como lo soñé o como lo estaba pensando o como me dijeron en el libro, cosas así, ¿no? Y eso pasa también, que de repente cuando somos mamás estamos y nos comemos los libros o nos comemos las historias o leemos un montón de cosas y al final pues tenemos nada, porque tenemos como todas las herramientas para un bebé que no está todavía, o sea, que no está funcionando como me dijeron. Y entonces ahí es donde empieza todo el caos. Fíjate que ahorita que decías de las expectativas, en Movimiento Libre es muy claro eso, ¿no? En la parte de la expectativa de cuando están muy bebés, oye, pero no se mueve, no hace nada. ¿Cuándo va a empezar a moverse? Y entonces Claro. es trabajar con esa expectativa motriz, que es así súper clara, ¿no? De no se mueve, no gatea, no camina. O sea, como que antes de que camine dices, bueno, va, pero como que lo toleras, ¿no? La lentitud, ¿no? De este niño, o que no hace nada, o que es muy activo, o que no es muy activo. Pero ya cuando llega la caminada, que ya tienes un rato de mamá, un año, digamos, y no sucede, ahí sí ya empiezan otros temas como mucho más complejos a activarse, ¿no? Y creo que es súper importante tener la información muy clara, porque en esa medida me encanta como lo dice Lumi, si hay una expectativa realista, pues entonces puede ser mucho menos grave pues, ¿qué será? La ansiedad, ¿la qué? El fracaso, bueno, El trancazo. el fracaso, sí. También el fracaso. Pero, ¿sabes qué pasa? Justo ahora hablábamos en uno de los chats en donde decían, ¿no? Como de los terribles dos, que esa me molesta esa parte, pero está como muy usado, ¿no? Y entonces todo el mundo espera como que los terribles dos van a hacer un show y no sé qué, ¿no? Y ya lo esperamos, ¿no? Claro. Y entonces ya lo tenemos como tan mentalizado que a veces nos perdemos como de todas esas cosas padres. Entonces esa expectativa era como un poco más realista, pero al final es una etiqueta. Y tampoco está chido, porque entonces es una etiqueta que es negativa en realidad y que nada más está esperando como llegar a esa etapa para que, ya todo valió, ¿no? O sea, ya nos vamos mentalizando para esta parte. Sí, y que finalmente entender que el desarrollo de cada niño es súper distinto y la maternidad de cada una es muy distinta. Y la maternidad de cada hijo es Ujú. también diametralmente, pues no siempre opuesta, pero con muchos matices, ¿no? Por más que queramos, no somos las mismas mamás de un hijo que de otro. Dani lo sabrá también, ¿no? O sea, ni siquiera de los de la misma edad, No, ni siquiera de los que sean del mismo sexo, ¿no? Hombre y niña, hombre y mujer, ni somos igual de los hombres y dentro de los hombres de cada uno distinto y de las niñas igual. Entonces, porque cada hijo es diferente y necesita cosas distintas y nos despierta, nos remueve o nos genera cosas distintas. Por más que los amemos con locura a los que tengamos, no hay manera de ser la misma mamá con cada hijo. sí, fíjate que a mí algo que me gusta mucho compartirle a las mamás es que en Picler hay un concepto que se llama la competencia del bebé, que es que un bebé, te oía también Lumi en la tarde que decías, tenemos toda la calma para dar primeros pasitos, pero luego los primeros pasitos de los bebés ni son con tanta calma, ¿no? Que los andamos ahí moviendo. Ah, sí. Pero bueno, la metáfora es padre porque
Claro que los bebés son caminadores inexpertos, van construyendo, van desarrollando habilidades, actitudes, conociendo el espacio, conociendo, se van haciendo pues más avanzados hasta que llegan a ser completamente competentes en ser caminadores y se vuelven expertos. Igual como mamá, y siempre se los digo a las mamás, es muy importante que ustedes sepan que ustedes están en construcción también, de competencia, ¿no? Eres más hábil en una cosa o en otra, o eres competente en una cosa o en otra, y no puedes ser competente en todo. Por tus propias características te vuelves más hábil en ciertas cosas. Entonces, este concepto que se aplica en Pickler para bebés, a mí me gusta siempre regresárselo a las mamás como, bueno, si él apenas está aprendiendo a caminar, pues tú también estás aprendiendo a caminar en este asunto de la maternidad, ¿no? Entonces, me gusta, se me hace muy bonito, relajante, tranquilizador, como estas gotitas que había antes, o bueno, antes como si ya no viviéramos en este mundo, ¿no? Estas gotitas que hay en los tianguis de, ya saben, que dicen, me vale madre o algo así, no sí. sé, que brillan todo. Digo, a mí me gusta decir que este concepto es como esas gotitas, ¿no? Que empiezas como a decir, bueno, va, vámonos relajando y viendo qué onda conmigo, porque a veces no puedo, porque a veces sí puedo, pero en una óptica como de respeto incluso a ti misma, ¿no? Y a tu proceso de aprendizaje, de construcción. Sí, que no hay un ya llegué. O sea, todo el llegué? tiempo no hay un ya llegué a la meta, ¿no? De pronto, yo también les digo mucho a las mamás, son como mundos de Mario Bros. Sientes que ¿no? Ya lograste, no sé, si hay lactancia, un enganche sin dolor y aparentemente agarrarse la onda, entonces dices ya, chic ching, todas mis moneditas y trun, pasas a un túnel en el que no tienes idea de qué te vas a encontrar. Y ese túnel quizá lo cruzaste en una noche o en 3 horas y ni cuenta te diste. Y entonces al día siguiente parece que tienes otro hijo totalmente distinto y que tú eres una mamá, como decías tú, que se siente incompetente, pero que ayer se sentía que ya la habíamos librado. ¿Qué pasó? Sí, así es todos los días, ¿no? Y estar preparada para esa variedad de todos los días con cada hijo y cada día y con cada etapa, ¿no? Sí. Y al final es un aprendizaje desde, yo siempre digo que es como un aprendizaje desde que sueñas a tu bebé, o sea, desde que estás como imaginando cómo va a ser todo, empiezas a aprender porque al final es eso, no sabemos qué es lo que nos espera. Y eso ahorita que dijiste de las competencias, al final también se enlaza con la parentalidad positiva en la parte de las competencias parentales, que sí tiene mucho que ver con esas habilidades. Y lo que Sí. yo les digo a los papás es como esta parte de cuando entras a un trabajo, no te piden como, más bien te piden como que tengas ciertas competencias, ¿no? O sea, te hacen entrevistas y te hacen eh, reconocer esas habilidades que tienes. Pero cuando nos dan a nuestro bebé en el hospital o cuando donde quiera que haya nacido, pues nada, ¿no? O sea, te lo dan y somos suficientemente capaces, somos suficientemente buenas, porque ahí están, ¿no? Porque están vivitos. Pero todas esas cosas que vamos como aprendiendo y todas esas habilidades que vamos adquiriendo, es importante reconocerlas porque habrá picos y habrá situaciones en donde somos más efectivas en algunas cosas y menos en otras. Y entonces la idea pues también es llegar a un equilibrio y entender cuáles son las necesidades de los niños y eso que decía, ¿no? Las necesidades de nosotros, porque igual lo que decía hasta el principio, Dani, que como cuando nacen, o sea, cuando nos convertimos en mamás, pues nos dejamos de lado muchas veces Sí. y cuando no nos recuperamos, entonces es cuando empieza ahí a perder el sentido, porque entonces no logramos conectarnos con los bebés, no logramos conectarnos con los niños y entonces al final vivimos como en un proceso de despersonalización, ¿no? Sí, y este proceso de repersonalización, ¿no? De integración de la maternidad es muy complejo y hay que entender que es largo, porque de pronto las mamás esperamos que en cuanto recibas a tu bebé ya sentirte mamá de, y la realidad es que ese proceso es muy complicado y es bastantito largo. O sea, no es ni en un día, ni en 2, ni en una semana, ni en 3. El irme construyendo y entendiendo y formulando como la mamá de, primero como mamá y segundo como mamá de, es complejo porque también parece que para un hijo ya te sentiste mamá y cuando llega otro y te despedorra toda la vida,
ya no entiendes qué onda con tu maternidad o sientes que lo has hecho todo mal, ¿no? Por ahí hablaban en alguno de los comentarios de cómo integrar al tener otro hijo. Y bueno, habrá que pensar de cómo me integro yo como mamá y ver que este proceso verdaderamente es complejo y que es un trabajo diario en el que hay que reconocer lo que decías tú ahorita, las necesidades sí del bebé, que son urgentes, pero las necesidades de mamá son las mismas que del bebé. Estar aseado, estar alimentado, estar descansado y tener contacto humano. Entonces, en un mundo ideal, donde todos tuviéramos nuestros receptores de oxitocina bien funcionando y nuestro bebito supliera todo, pues estaría padrísimo. Bueno, cubriera todo y nosotros cubriéramos lo de nuestro bebé. Pero siendo seres sociales y siendo ya adultas que conocemos las relaciones sociales con la pareja, con las amigas, pues necesitamos mantener ese contacto y entender que es una necesidad genuina y prioritaria atender la salud mental de la mamá para que el bebé pueda tener un desarrollo saludable. Que la alimentación de la mamá es tan importante como la alimentación del bebé. Las situaciones de depresión postparto, de trastornos anímicos o mentales de las mamás, mejoran altísimamente en cuanto ellas logran alimentarse y descansar mejor. Que estamos deprivadísimas de sueño y es un poco inevitable y súper normal, pero habrá que encontrar otras formas de descansar que no sean solo dormir y entender que sí es una prioridad. Desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que no se respeta, ¿no? Lo que necesita una madre, pero habrá que encontrar la manera, poquito a poco, simplemente de tenerlo en la lista, saber que esas cosas también son prioritarias, porque en la medida en la que nosotras sabemos que es prioridad, así como los nombramos las emociones de los hijos, así al nombrar nuestras necesidades, somos conscientes de que son necesidades, que no son caprichos, que no son inventos y que no son nomás chiqueos, ¿no? Sino que son necesidades primordiales para que este pequeñito o esta pequeñita tenga una vida saludable. Necesita una mamá saludable. Sí, hablaba alguien en mis comentarios, me hizo mucho, pues me dio hasta tristeza leerlo porque decían, el cansancio, no sé qué, así los comentarios de la dificultad de la crianza, y había uno, lo estoy revisando ahorita, que decía, la soledad, así, ¿no? En seco. Y cuando lo leí dije, sí, qué fuerte, ¿no? Como, aparte de que no cubres tus necesidades, porque no puedes, porque estás sola, porque ¿dónde dejo a este niño para bañarme? ¿Qué hago? O sea, estos días como tan difíciles del inicio, te quedas muy sola en este nuevo mundo maternal. Y tal como lo dices, Lumi, eso es un mundo social en donde ya sabemos cómo son las relaciones y se empieza a extrañar muchísimo. Y pues es como un laberinto complicado, ¿no? De salir. Es difícil y claro que se necesita una tribu de nuevas mamás. Muchísimas veces te enfrentas con que las amigas que tenías ya no conectas, ¿no? Es muy difícil. Y a mí me pasó que duré como un año, yo creo, en que decía, y me acuerdo mucho que yo decía, sí se necesita una tribu. ¿Dónde está? ¿En dónde? Sí estoy de acuerdo que se necesita, pero ¿dónde la saco? ¿No? Sí. Básicamente. Me pasan su Y teléfono. sí, no, y fue muy fuerte. Para mí es una anécdota preciosa que me fui un día con mis dos chamacos, porque aparte para mí era salir con dos sola, era como, me volvía Claro. loca, ¿no? Decía, pero lo tengo que hacer. Y me fui un día al parque famoso de los niños y está una mamá, aparte mi hija era alérgica, ya la estamos superando, y entonces el hecho de que le ofrecieran comida, extrañaba yo la parte social, pero le ofrecían comida y entonces yo quedaba como la sangrona y entonces sí quería convivir, pero todo el mundo le daba comida y se enfermaba, entonces era una locura. Hasta que ese día en el parque, una mamá muy linda, que de hecho la voy a buscar, le voy a decir gracias por ese día, no me acuerdo ni cómo se llama, pero antes de ofrecerle a mi hija me dijo, oye, ¿puede comer galletas? Y yo, sentí así un alivio tan hermoso que dije, ay, no, qué bonito. Fue un gesto tan sensible de su parte, tan lindo, porque me vio, miren, me dan hasta ganas de llorar, de acordarme, porque me sentí vista, sentí que vio a mi hija, porque además su hija era alérgica, entonces fue como conectamos. Dije, ¿tú por qué preguntas eso? Qué extraño. Ya resultaba que ella hacía las galletas en su casa y eran aptas, y pudo comer mi hija esas galletas. Entonces fue un momento para mí que dije, ay, sí vale la pena salir de su casa uno, sí vale la pena. Y voy a encontrar mamás así, ¿no? Sensibles,
que puedan pasar por lo mismo que yo, que estén conectadas con estas dificultades nuevas, porque además tener un hijo alérgico, todo el mundo dice que eres exagerada, caprichosa, mentirosa incluso, que te inventas las cosas, o sea, es un gradito más de dificultad cuando hay cierta condición, la que sea, ¿no? Entonces, para mí fue una anécdota así hermosa que me devolvió como las ganas de verdad de estar otra vez socialmente por esta mamá tan sensible que la voy a buscar en un ratito y le voy a decir gracias, de verdad, gracias. No sabes lo que hiciste con este gesto tan hermoso para mí. Tú sí la vas a conocer, Deneb. Te voy a preguntar al rato quién es. ¿Conoces a todas las veces? Ya casi estoy pensando que sí sé quién es. ¿Cómo crees? Oye, pero abriendo, no, con lo que dijiste que hacía galletas y tal, como que sí. Pero Ah, ahorita con lo que estás diciendo, se abre como otro tema que puede ser el juicio, ¿no? O sea, cómo a veces nos sentimos que nos están haciendo juicios por la forma en la que criamos, por la forma en la que nos relacionamos con nuestros hijos. También a mí me pasó muchísimo, digo, Saúl no es alérgico, ni fue alérgico, pero me pasaba mucho, por ejemplo, eh, con la parte del pecho, pero porque yo tuve ahí una situación, o sea, para mí fue como al revés, ¿no? Porque yo soy así como que la lactancia materna y me encanta y entonces me investigué muchísimo y todo ese tema, pero cuando nace Saúl descubro que tengo una condición en donde no puedo dar el pecho al 100% y entonces me cuesta mucho trabajo aceptar el tema. Pero entonces para mí era el sentirme que me estaban juzgando por no dar el pecho, al claro. revés de lo que muchas mamás, ¿no? Y entonces para mí fue entrar en este mundo de la crianza respetuosa y de la crianza sensible y no dar pecho fue un golpe muy duro. Claro. Y entonces yo también encontré como esa comunidad sensible y también estoy muy agradecida por ello, porque es importante ver más allá, o sea, no ver como las formas, sino el fondo de todo esto, ¿no? De toda esta situación, que, que, que es el respeto ante todo, pues. O sea, una crianza respetuosa tiene que ver con el respeto de las posturas y tiene que ver con el respeto del otro ser humano, de la mamá y del bebé. Entonces, esto, no sé qué quieran comentar sobre juicios, qué les ha tocado. Híjole, pues es que es bien difícil, ¿no? Porque las primeras en juzgar no somos nosotras, a partir de la expectativa que teníamos o de lo que creíamos que debía ser. Entonces, yo comenzaría haciendo una invitación a ser compasivas con nosotras mismas. Uno, la mamá perfecta no existe. Y la buena madre es aquella que logra mantener al hijo vivo y sano. Ya eso es ser buena madre. Entonces, y para lograr eso se necesitan muchas cosas. Entonces, tendríamos que ser mucho más compasivas con nosotras. Y ahora que pues hay tantas mamás, ¿no? Rebasadas con la situación que vivimos en este momento, habría que entender esa parte. Mamá, se vale. Eres un ser humano, no eres perfecta, no puedes hacerlo todo el tiempo bien. Y hace algún tiempo en una conferencia de la Fundación no es cierto, de Proinfancia, creo, de tormentas emocionales, la conferencista decía, ¿no? Que los buenos padres, y entrecomillado, lo lograban entre el 30 y 40% de las veces. Pues como que eso baja la tensión de decir, ok, los niños que se catalogan como más saludables o que pueden gestionar sus emociones, sus papás los acompañaron en este proceso bien entre el 30 y 40% de las veces. Y tú lo decías en algún otro momento, Deneb, los hijos que han sido amados tienen un alto porcentaje de recuperación. Tengamos presente de que la resiliencia existe y es una cualidad maravillosa, así como existe la plasticidad neuronal en la que el cerebro y el organismo se puede recuperar físicamente, emocionalmente también. Entonces, si la regamos, se vale pedir perdón y se vale volver a empezar. Sí pasa, sí pasa algo, pero sí podemos restaurar y sí podemos reconstruir. Y el habernos equivocado nos va a permitir ser conscientes de nuestras debilidades. Y entonces, en la medida que podamos ser compasivas con nosotras mismas, seremos conscientes de nuestras debilidades para poder volver las fortalezas. Y entonces nos hará también más sensibles a las necesidades del otro y a comenzar por nosotras mismas, ser menos juiciosas con otras mamás, porque tenemos que aceptarlo, ¿no? Es bien difícil no juzgar a la mamá que tenemos enfrente, porque es distinta a mí.
Y no es que sea malo que sea distinta, simplemente es distinta porque tiene una historia distinta, tiene una visión de la vida distinta y no tiene por qué ser igual a mí, aunque coincidamos en muchas cosas, pues sí, a lo mejor coincidimos en cuestiones de nacimiento, lactancia y movimiento libre, pero no coincidimos en otras y está bien, porque la historia y la visión y lo que cada mamá y cada familia quiere lograr en su crianza, se vale que sea diferente. Y entonces, al respetar a la otra, también encontraremos más respeto de regreso. Y eso es como, no es cuestión solamente de karma, para quien cree en el karma, es cuestión de reflejo de la vida, ¿no? Sí. Quedamos las dos como, Muy profunda, Lumi. Sí, 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 nos porque deja además, pensando, ¿verdad? sí. Y es que también tiene que ver con esta parte de, pues de la aceptación incondicional de nuestra historia. Y ahorita que decía eso, Lumi, de que justamente porque otras personas tienen otras historias y así. Ah, ya se nos fue Lumi, a ver si regresa Sí, ahorita. está como pausada, a ver si ahorita vuelve. A mí algo que me ha servido mucho para esta parte es realmente conocer a otra persona y ver también a su propio niño o niña herido, porque siempre existe. Y entonces cuando te empiezas a relacionar con el otro, también aceptando ese niño herido o esa niña herida, te abre como un campo justo para dejar de cuestionar o de hacer juicios a la otra persona. Y hablando de ese tema, es importante reconocer a nuestra propia niña herida y esa niña que a veces sale cuando nuestro hijo está desregulado, cuando nuestra hija se tira al suelo, sale esa niña herida a querer arreglar el asunto y nos olvidamos de la adulta que podría contener la situación. Entonces, el aceptarnos a nosotras también como niñas heridas y como niñas en proceso de recuperación, pues nos da como más herramientas también para poder trabajar con nuestros peques en esta edad, ¿no? Porque de repente estamos a la par, ¿no? Una niña de 3 años con otra niña de 3 años que está discutiendo el tema, ¿no? Y entonces Sí, dejamos de regularnos nosotros y dejamos de regular al pequeño. sí, me estaba acordando ahorita que cuando pones, por ejemplo, los niños en el piso, que es como una de las primeras cosas que se hace en movimiento libre, salen cosas, ¿no? Muy profundas. Y es importante decirle a los papás que sepan que esas cosas están ahí, porque pareciera que hacer movimiento libre o crianza respetuosa o lo que sea, es una lista, ¿no? De condiciones, de circunstancias, de tareas a hacer, ¿no? Ser paciente, ya. Para juguetes desestructurados, vámonos, y se acabó. Y no, hombre, pues sale todo el mundo interno, ¿no? La lógica, la famosa lógica privada, Privada, eh, ajá. todo lo que está en juego ahí, y claro, a veces hay un niño berrinchudo y otro, ¿no? Acá Claro. distorsionando la situación. Entonces, estar consciente de todo eso, pues ayuda muchísimo a saber qué puede suceder. Pero si además estás sin saber que va a pasar esto, pues nada más te quedas como en lo básico o en lo superficial, ¿no? De hago movimiento libre, no intervengo a mi hijo, entonces no lo voy a caminar, entonces no lo voy a sentar, entonces no. Pero ¿qué está pasando internamente, ¿no? Cuando sucede eso. Es muy difícil que quien haga movimiento libre pase como de largo esas emociones, porque son súper confrontantes, ¿no? Ver a un niño en el piso te confronta y te lleva. Una así básica que sucede mucho es que sientes que el niño está abandonado. Esta es así como la primera, y muchísima gente se resiste a eso, porque nos han enseñado mucho que contener a un niño tiene que ver con tenerlo aquí, ¿no? Así abrazado y voy a estar ahí para ti siempre y te voy a amar y besos, y así como esta parte, ¿cómo decirlo sin ser, este, pues encimosos, ¿no? Somos como Sí. encimosos con los niños, no sé cómo, irrespetuosos hasta cierta medida, y entonces darles su espacio, pues también es válido, pero ¿qué me pasa a mí cuando yo le doy el espacio al niño, ¿no? ¿Qué emociones están surgiendo ahí? Y claro que hay que revisar pues la herida de abandono, qué hicieron conmigo cuando fui niña, qué hice yo con eso,
Y ya sabes, ¿no? La clásica de cómo me maternaron, materno. Y yo les digo mucho que cuando hay situaciones de crisis, sale el cassette en automático que tienes ahí, que es lo que hicieron contigo. Entonces, pues, hay que saber qué cassette trae cada uno, ¿no? Si es de cumbia, si Claro. es de o de O de qué se trata. reggaetón. Si son, hay que saberlo, ¿no? Sí, esto es importante porque sí es cierto, o sea, traemos como acá, ¿no? En la parte consciente traemos un montón de cosas y un montón de herramientas. Es lo que yo les digo, cuando van al curso, pues apenas es como o sea, la base de todo, como el que Claro. apenas te das cuenta de las situaciones. Pero en realidad, ya en la vida práctica, en la vida diaria, cuando empiezas a relacionarte con tu hijo pretendiendo usar estas herramientas nuevas, pero sin sanar tu parte herida, pues digo, chocas, porque no puedes ser natural. O sea, es como si trajeras un programa implantado encima de otro que no ha sido actualizado. Entonces, eso es importante. Por eso yo siempre, siempre, siempre recomiendo que vayan a terapia antes de ser mamás, porque sale siempre. Y es bien importante este acompañamiento en donde necesitamos aceptarnos realmente. Estábamos hablando de la historia personal y de la Ok. parte de la niñez herida. Ajá. Y yo nada más puntualizar una cosa chiquitita que de lo que decía Lumi, que claro que en la medida que tú integras tu historia, aceptas tu historia, o bueno, vamos dejándolo en que la revisas, deja tú que la aceptes, la revisas, la conoces, claro que puedes ser mucho más tolerante, amorosa, compasiva o respetuosa en esos niveles con otras mamás, ¿no? Y entonces el juicio va bajando. También los años de mamá te va bajando el juicio, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era mamá nueva, era como, oh, ¿cómo dan chocolate esas mamás? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Y ahorita digo, pues claro que les dan chocolate, yo entiendo, ¿no? Como el primer día del coronavirus, todos, no, hombre, el encierro a mí me hace los mandados. Ya a los 20 días dices, no, ¿cuál los mandados? Ya está medio Claro. canijo. Entonces, claro que sí, solo quería como puntualizar eso que me encantó, ¿no? En la medida en que tú eres compasiva y te conoces y te aceptas y le bajas a tu expectativa, pues claro que eso se refleja con las demás mamás. Y eso hace tribus, ¿no? Eso hace como que digas, bueno, está más en lo que puede con lo que tiene. Y qué bueno, yo hago lo que puedo con lo que tengo y nos podemos acompañar. Y ya, ¿no? Y eso es Sí. una gran diferencia en este camino de la maternidad que se vuelve tan complejo. Y fíjate que en esto de hacer tribu, o sea, de verdad que es como ese acompañar con el simple hecho de estar ahí. O sea, yo me he dado cuenta que con el hecho de que existe una persona del otro lado que te pueda como cachar cuando te estás cayendo, o sea, ya es como la gran diferencia para que tú puedas avanzar, ¿no? Dar ese otro pequeño paso, como lo que decías al principio, ¿no? Acá se usa como los pasitos de bebé, con esas pequeñas acciones que vas haciendo para lograr llegar a tu objetivo, ¿no? Y entonces es eso, cuando te das cuenta que hay otra mamá que está caminando junto contigo y que está también tropezándose igual que tú y que ahí van y que pueden estar como juntas, aunque tengan a lo mejor caminos diferentes, y hace muchísima, muchísima diferencia. Hola, Valente. Hola, yo soy Valente, el más chiquito de este. Oigan, preguntan por acá que si sufren de depresión postparto más las mamás de niñas. ¿Hay algo? ¿Hay algo de eso? No hay ¿Existe como algo? no hay estudio alrededor de eso, porque la depresión postparto es difícil de diagnosticar. Este, hay mucho sobrediagnóstico y hay mucha falta de diagnóstico. Este, Mm, quizá, como decíamos, habría que revisar la historia personal. Lo que sí hay mucho es que en mi historia con mi mamá se refleja en mi historia con mis hijos. Y si tengo hijas, yo como hija, la transición es un poco más claro. compleja, ¿no? Sería una línea de investigación interesante, pero yo no tengo conocimiento de que haya como una estadística bien hecha alrededor de eso. Pero sí tendría un poquito de sentido el pensar que una historia difícil como hija, mujer, con mi mamá, me dificulta más vincular con mi hija, mujer, que con mi hijo, varón. Sí, tiene sentido.
Sí. tendría mucha lógica también. Y, y bueno, hacia donde se iba encaminando también esta parte cuando hablábamos de que era importante reconocer la historia, era también sobre la parte de la regulación, de cómo nosotros nos podemos regular para poder regular al otro, ¿no? Porque al final esa sí es nuestra chamba, porque los niños no están, su cerebro no está desarrollado para poderse regular solos, ¿no? Y entonces está muy padre que nosotros logremos como empatizar y reconocer y no sé qué, pero en realidad, ¿cómo ayudo a que ese peque se pueda regular si yo estoy desregulada? Entonces, a ver, ¿qué me quieren contar sobre eso? Pues lo primero, lo que dijiste hace rato, ¿no? Vayamos a terapia. Y si no podemos ir a terapia, busquemos herramientas y luces en el camino. Y reconozcamos que nuestras emociones existen y nos están jugando, ¿no? Entonces, seamos conscientes primero de esa parte para poder participar del camino de nuestros hijos y poder acompañarlos. Denme un segundo. Voy a apagar tantitito mi micrófono. Ok, gracias. Tú, Dani, ¿qué nos cuentas? Pues es que estaba yo pensando en el miedo, que es una de las cosas más notorias acá en Movimiento Libre, porque pues los niños se suben a cosas de madera, ¿no? Entonces, cuando los niños se suben a cosas de madera, todos estamos muy asustados, ¿no? Esa es como la primera emoción que está como muy evidente. Y claro que al estar asustados, pues la mamá está así, ¿no? Encima del nene. Entonces, hay unos momentitos que a mí me encanta acompañar, de verdad son como de mis favoritos, cuando les digo, hay que bajar las manos, vamos a acompañar de otra manera, no, pero es que estoy muy asustada, es que no estamos pidiendo que no estés asustada, ¿no? Esta parte de no se trata de reprimir la emoción, más bien decir, estoy muy asustada, pero que puedas ver la capacidad de tu hijo. ¿Sabe subir escaleras? Sí. ¿Se sabe bajar de la cama? Sí. Entonces, perfectamente domina esa altura. El tema es el escenario nuevo, pero el niño normalmente está explorando muy tranquilo y la mamá o el papá o el cuidador presente es el que está así, ¿no? Con la cara así del terror. Tengo unas fotos que luego les mando y les digo, mira cómo te veías al principio. No inventes, así me veía. Le digo, así acompañabas. ¿Y cómo te ves ahora? Entonces, verlo corporalmente es muy interesante porque pues se nota muchísimo, ¿no? Es muy evidente el miedo, por ejemplo, acá con movimiento libre. Es una de las emociones que nace, pero no nace, que se experimenta al 100%. ¿Y cómo voy a yo acompañar a mi hijo a decirle, no tengas miedo, porque ese es el tipo de acompañamiento que damos equivocado, ¿no? De no tengas miedo, suelta la resbaladilla a los que están asustados. O a los que, me explico, o sea, al que está asustado le decimos que no tenga miedo y entonces es muy complejo y es entender que la autonomía de las emociones, pues es eso, que el niño puede estar asustado y yo no y viceversa. Y bajar las manos y dejarlo hacer su proceso es muy bonito porque normalmente se dan cuenta que los niños son mucho más capaces de lo que el cuidador cree, pero mucho. Y que en esa medida en que yo le bajo a mi miedo, el niño puede experimentar, que eso es lo que es verdaderamente importante, ¿no? Que deja tú de autorregularlo, dejarlo explorar, porque a veces el miedo del cuidador ni siquiera deja que el niño se retire unos metros. Y eso es peligroso, pues, y es delicado para el desarrollo. Y bueno, ya después se caen, ¿no? Y entonces sí, hay que acompañar ese momento y lo primero que decimos es, no pasa nada, no pasó nada, va, sana, sana, colita de rana y vámonos otra vez al triángulo. Y entonces es hacer exactamente lo contrario, ¿no? Decir, sí, sí pasó, te caíste, el triángulo es alto, es la primera vez que estás aquí, o sea, como hacer todo este acompañamiento de describir la realidad en vez de reprimir la emoción, acompañarla y pues tú estar en tu centro, ¿no? Pero cómo vas a estar en tu centro si estás asustado. Entonces, lo primero es reconocer cómo estás tú. No hay otra manera, ¿no? Y bueno, por eso se vuelve tan interesante, ¿no? Hacer este tipo de prácticas de juego libre y movimiento libre, porque salen cosas ahí súper profundas y tipo ahora las que estamos viviendo, ¿no? Estamos ahí, tal cual, con niños que se quieren subir a sillones, con niños que quieren brincar, que tienen mucha energía, que no les permitimos a veces hacer muchas cosas que quieren hacer por sí solos, porque no queremos que tiren, porque no queremos que se ensucien, porque no queremos que
mil cosas, ¿no? Y entonces sería como muy bueno partir de reconocer qué me pasa a mí cuando se mojan, qué me pasa a mí cuando se ensucian, cuál es la emoción que está ahí para yo Yo lo regularla. relaciono, sí, claro, yo lo relaciono mucho con el control, con esa necesidad de tener el control como adulto, porque me da miedo fluir y me da miedo ver que el otro está dirigiendo, porque no sé a qué puede pasar, ¿no? Y porque yo soy el adulto y porque se supone que yo debería tener el control de la situación. Y esto pasa justo que nos impide conectarnos con nuestras emociones y con las emociones de los peques y que tengamos que minimizar o eliminar las emociones de ellos para que no nos hagan sentir mal a nosotros, ¿no? Y entonces esa parte se vuelve bien complicada cuando no lo hemos trabajado. O sea, es como yo veo que mi hijo está muy enojado, pero yo no tengo las herramientas o no quiero en ese momento lidiar con eso. Y entonces, ¿qué hago? Corto esa situación. ¿Y cómo la corto? Pues dándole lo que quiere o regañándolo o haciendo, no sé, ¿no? O sea, un montón de cosas que nada más nos desvinculan y en realidad no estamos yendo hacia la parte hacia el fondo, pues a lo que realmente teníamos que conectar. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver con esta parte del control y del no soltar, no dejarnos llevar por nuestras emociones también, así como dices, Dani, ¿no? O sea, cómo no reconocemos ese miedo y reconocemos que es mío y que no es del otro. Exacto. Sí, cuando son bebecitos, pues claro que es mucho más complejo, ¿no? Porque ¿cómo va a tener emociones si ni habla, ¿no? Ni se mueve, o sea, no hace nada, menos las emociones. Entonces, reconocer que una persona desde el minuto uno es muy complejo, pero es maravilloso, pues, darle ese valor y esa voz al niño para que podamos vincularnos desde saber que somos dos personas distintas, ¿no? Con emociones, con expectativas, con necesidades diferentes. Las mamás que somos muy miedosas, yo soy súper miedosa a las alturas, pero mucho, mucho, mucho. O sea, miedosa de los puentes peatonales, así a ese grado. Y me ha tocado, de verdad, me ha tocado subir con mis hijos y decirles, tengo mucho miedo, no me suelten, de verdad estoy muy asustada, yo tengo mucho miedo. Y subimos una vez y me tocó, pues ya no volver a subir porque me da terror, esa vez era absolutamente necesario y ellos se acuerdan muy bien. Entonces, cuando vamos por un puente en el carro, me dicen, no tienes miedo a las alturas, ¿verdad? No, no, sí, Qué bello. digo, mira cómo, pero sí, la verdad es que he hecho un trabajo muy, muy importante en mí en esa parte de decir, yo soy la miedosa, yo. Ellos sí pueden subirse a las alturas, claro, a mí me cuesta mucho acompañarlo cuando suben a resbaladillas altísimas y prefiero retirarme porque voy a frenar eso, ¿no? Prefiero irme y los cuida papá o los cuida abuelo o otra persona porque yo no puedo hacerlo. Entonces, saber también tus limitaciones, pues ayuda a que ellos puedan hacer sus propias conquistas de sus proyectos, ¿no? Claro. Yo ahorita que dices eso me acordé mucho de una vez, no me acuerdo ni qué estábamos haciendo, pero Saúl me dijo como algo así de que, sí, ya sé que eso te da miedo, pero a mí no. Yo, ok, Pues bueno, bien, bueno, ¿no? sí, o sea, pero es esta parte en donde pues los niños tienen claro realmente sus capacidades también. Sí, Y entender que no son personas de segunda. Eso que decías ahorita de Nev, de como adulto tener la necesidad de tener el control, que claro, que se note que somos los adultos y que frente a muchas situaciones nos toca tomar decisiones y tener el control, ¿no? Claro. Pero entender que los niños no son personas de segunda. No son personas de segunda nunca. claro. Entonces, reconocer todo este proceso en el que se van construyendo como personas cada vez más humanas nos permite entender cuál es nuestro papel, que es ser un poco guía y mucho y siempre presencia que acompaña activamente, ¿no? No es nada más una acompaña desde aquí te veo, sino un acompañamiento de presencia activa. Y que pues eso nos va a permitir acompañarlos en el proceso de aprender a regularse. Sí, que el tema de la regulación es todo un show. Justo por eso, o sea, porque nosotros mismos no tenemos como esa asertividad y esa inteligencia emocional, o sea, nadie nos educa en la inteligencia emocional en realidad. Y nosotros, o sea, pretender que nosotros vamos a educar a nuestros hijos en algo que no conocemos, está bien canijo,
O sea, porque está padre así como que, ay, sí, yo te digo las emociones y no sé qué, pero, o sea, realmente el trabajo emocional es mucho, mucho más complicado. Yo he estado trabajando un montón en ese tema y me doy cuenta cómo muchas cosas se las enseñé a Saúl como desde esta parte, o sea, las modelé más bien a Saúl como desde esta parte del libro, ¿no? O sea, estas son las emociones y así se sienten o así se deberían de sentir, pero nunca fue un tema como real, ¿no? Porque yo misma no estaba tan conectada con eso. Y entonces ahora he estado viendo muchos cambios también en su forma y es muy grato, pues, darse cuenta cómo los niños pueden hacer ese cambio porque al final ellos están mucho más conectados con todo esto, o sea, no son, no están viciados como uno. Sí, sí, sí. Sí, me quedé pensando que sí, evidentemente los niños conectan con la emoción sin filtros, sin apariencia, sin nada, ¿no? Conectan y si les damos la oportunidad de expresarlo, lo van a hacer. Pero Ujú. como dices, si no hay un trabajo de nuestra parte, pues, ¿qué va a suceder ahí? A lo mejor la receta, ¿no? Del libro y nombrar la emoción, nombrar la realidad, pero sin este vínculo y son me encantó como lo dijiste, Lumi, sin esta presencia activa real, ¿no? De estar ahí viendo qué le interesa a mi hijo, por qué está haciendo esto, mira cómo está construyendo en el juego libre, por ejemplo, ahorita que estamos con el tema de la actividad y el activismo, es que el juego libre precisamente nos lleva a vincularnos con el nene y entonces sentarte y estar ahí presente viendo qué hace, cuáles son sus necesidades, sus objetivos, sus intereses, pues nos pone en una situación distinta de verlo con amor, con presencia, con cariño, con comprensión, en vez de estar guiando, porque claro que guiar la actividad es mucho más padre, ¿no? Porque es Claro. como desde Claro, afuera, ¿no? Es como, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con ese tema de no permitir el ocio y no permitir el aburrimiento? Eso estoy muy sorprendida de cómo nos está moviendo ese tema a todas las mamás, de qué necesidad tenemos de controlar la actividad para que todo fluya, ¿no? Y es esta parte de no poder conectar con qué tanto me estoy aburriendo yo, qué tanto Claro. no estoy contenta con esta situación, qué tanto tengo miedo, todas estas cosas y que las pretendemos eliminar porque para estar con nuestros hijos tenemos que estar contentas y felices, ¿no? Es como lo que nos dicen siempre. Y qué tanto estamos pues ocultando con todas estas actividades que estamos viendo y que estamos metiendo todo el tiempo. Por acá, de hecho, sí preguntaban algo Sí. parecido a esto. ¿Dónde está? Dice, yo tengo tema con mi ser mujer contra ser mamá, como la parte de socializar o salir con amigas. Me siento que es tiempo que debo estar con él. Es como esta parte de la culpa por ser mujer también o por ser persona, ¿no? Sí, y que luego al final, ¿no? Cierra el comentario diciendo, no me gusta que luego vivirlo así como victimizado, como de yo después siempre del bebé. Siento que genera cierto reproche hacia él. Y Ya. entonces ahí hay que entender justo esto, que se vale necesitar, ¿no? Somos personas, ni ellos son personas de segunda, ni nosotras somos personas de segunda, nunca. Y entonces se vale modelarle a los hijos, yo tengo esto, como ahorita decía Dani, yo tengo miedo y yo tengo necesidad de salir, yo no tengo necesidad de descansar y estoy aquí para ti, pero en este momento necesito hacer esto por mí. Y no encuentro yo por qué de pronto nos da tanto miedo decirlo, ¿no? Tiene mucho que ver, creo, esta expectativa y este modelo de maternidad que ni siquiera sé de quién es, ¿no? Este, de la mamá, esto que decía de Nev, tiene que estar siempre contenta. ¿Quién nos dijo? O sea, si la verdad es que ninguna mamá está siempre contenta, ninguna mamá está siempre disponible, porque somos personas que también tenemos necesidades y que por más que queramos estar para el otro, también necesitamos tiempos de estar para nosotras, ¿no? Y entonces, no nos gusta sentirlo así, pero así lo vivimos y queremos seguir perpetuando este modelo, que tampoco significa abandonar a los hijos, ¿no? Finalmente, hay que generar nuevas dinámicas de maternidad, impulsarlas y aprovechar las herramientas que tenemos. Como decíamos hace rato, haremos lo que podamos con lo que tenemos.
pero hay que aprovechar lo que tenemos. Así sea muy poquito, habrá que aprovecharlo. Y que si en algún momento hay una red de apoyo que te permite salirte una vez al mes, 2 horas, si quieres a picarte los ojos, a darle vuelta a la manzana, padrísimo. Si hay una red de apoyo que te permite hacerlo con amigas o con otras mamás, y si no lo hay, intentar generarlo. No hay delito en esta búsqueda, ¿no? Es totalmente genuina, legítima y innecesaria. Pero sí hay que entender que no se puede todo. También esa parte. No se puede absolutamente todo el tiempo. No se puede. Y quien nos ha vendido que es así, ha mentido porque ha echado mano de otras cosas. En algún momento, y quizá no mentido como maquiavélicamente, ¿no? Pero en algún momento, me acuerdo yo que lo platicaba con mi mamá. Mi abuela tuvo 14 hijos, mi abuela materna. Y en algún momento uno de mis primos le decía, es que, ¿cómo le hiciste, abuelita, con 14 hijos? Y se resaltaba muchísimo, ¿no? Su maternidad de 14 y tal, y que además trabajaba, todo el tiempo trabajó. Bueno, pero había por lo menos 4 personas que se encargaban de un montón de cosas en casa. No se puede hacer todo el tiempo solas. No se puede. Se tiene que sacrificar algo y todo tiene un costo. Si queremos, por ejemplo, lactar, exclusivamente, bueno, eso tiene un costo. Tiene un costo en tiempo y tiene un costo en disponibilidad y tiene un costo en alimentación, ¿no? En la necesidad de nutrirte a ti misma porque tu cuerpo va a sacar reservas de donde haya. O si queremos tener horas libres, ¿no? Y se decide llevar a los peques a una guardería, a X edad, bueno, eso tiene un costo y es el costo de que tu hijo va a vincular también con alguien más. Y no es bueno ni malo, es una cosa que decidimos y tenemos que ser conscientes de las consecuencias de esas decisiones y saber que no se puede absolutamente todo y está bien. Y es que vamos priorizando en la medida que vamos necesitando. Claro. Porque, o sea, quizás yo, no sé, y eso es experiencia propia, porque yo al principio no necesitaba tener tiempo en donde mi hijo fuera a la escuela, pero si ahora ya lo necesito, pues entonces se vale hacer cambios en toda la dinámica para lograr esos objetivos, ¿no? Y entonces te centras en que sea lo más saludable o lo más cuidado posible, pero se vale hacer cambios. Entonces, lo que yo dije cuando mi hijo nació no es lo mismo que voy a decir ahorita. Y entonces está padre poder tener otras perspectivas, ¿no? De la situación. Estaba yo pensando ahorita en estas nuevas maternidades, aparte que cómo ha cambiado, ¿no? La historia de la maternidad con estas mamás que era la única opción que tenían, maternar con 10, 12, 15 hijos, pero con mucha ayuda, como dice Lumi, es una maternidad ahí muy esclavizante, pero tenían un montón de gente ahí y un montón de hermanas y tías y vivían muy cercanas. Y luego estas mujeres que salimos a trabajar y luego nos reencontramos con la maternidad un poquito más adelante en el camino, ¿no? No tan chiquitas. Y cómo se nos pide a veces o nos pedimos nosotras mismas estas maternidades exclusivas, movimiento libre, lactancia, demanda, todo perfecto, ¿no? Y todo un montón de características que pues no vamos a lograrlo, eso es evidente que no. Entonces me encanta cómo lo mencionan las dos, de que hay que priorizar y entender cómo estás en este momento de tu vida y saber qué quieres decidir. A mí me costó muchísimo trabajo cuando decidí llevar a mis nenes. Más bien, cuando empecé a pensar en la posibilidad de llevarlos, me sentí muy mal, ¿no? Muy culpable y no lo hice bien. Y yo dije que hasta los 3 años, ¿y cómo voy a claudicar? Porque así lo decía, ¿no? 6 meses antes. O sea, ¿cómo? Si yo dije, Píteres de 0 a 3, ¿no? Tengo que cubrir mínimo los 6 años. Y entonces luego estaba así, dije, bueno, ¿y esos 3 años de dónde los firmé o a quién se los prometí? O sea, era como una cosa súper obsesiva ya de cumplir lo que yo había dicho. Y la verdad es que sí me acuerdo que dije, los voy a llevar cuando ya caminen para que no los intervengan, ¿no? Que ese es como un tema así muy importante en movimiento libre. Y ya caminaban desde hace muchísimo. Entonces era como, 3 años no son para nadie, ¿no? Los estoy ya sufriendo porque ya estaba yo muy complicada con dos, sin salir, y ya no estaba yo feliz. Entonces, cuando lo decidí fue como,
pues ya no pasa nada, pero el incumplirme fue todo un proceso, o sea, llevarlos fue muy fácil, incumplir, incumplirme mi promesa absoluta de 3 años, me costó mucho trabajo, entonces sí que bueno que lo dicen, ¿no? Cómo se puede reajustar y que lo que dices pues vas cambiando y vas modificando tu propia maternidad día a día, entonces, Claro, pues porque no todo es lineal, o sea, siempre vamos a encontrar como diferentes situaciones que se nos van enfrentando y lo importante, y eso no solo en la maternidad, en general, lo importante es saber adaptarnos a las diferentes cosas que se vienen, ¿no? Y al final, esto tiene que ver con cómo nosotros le vamos a modelar a nuestros hijos esa posibilidad también, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros nos vivamos, y me regreso a la pregunta que estaban haciendo, el hecho de que nosotros nos vivamos como mujeres y como personas, eso le va a modelar también a nuestra hija o a nuestro hijo el cómo podría ser, el cómo puede ser cuando él sea adulto, el cómo puede ser para tratar a su pareja si es que tiene pareja. O sea, todas estas cosas son cosas que ellos ven y que ellos están aprendiendo, están absorbiendo toda esta parte, ¿no? sí, Sí, y entender que los progresos no son lineales, eso que decía Dani justo ahorita, como en los temas de sueño, ¿no? Que de pronto se siente que es una evolución en la que todo mejora, todo mejora, todo mejora, todo mejora, todo mejora, pero de pronto se cae. Y entonces, aparentemente es un retroceso, pero no, los progresos no son así. La evolución, los procesos evolutivos de nuestros hijos y de desarrollo y de crecimiento y nuestros como mamás no son lineales y no son siempre para arriba. Hay momentos de estabilidad, hay momentos para abajo para tener que replantearnos, ser flexibles y darnos chance de tomar nuevas decisiones, ¿no? Entender que no hay manera de que todo sea siempre para arriba. No hay forma, porque entonces no habría crisis que nos permitiera replantear y crecer. Entonces, en los momentos en los que hay mucha estabilidad, agarrémonos porque viene crisis. O cuando sintamos que todo va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, que bueno, agarremos aire, porque viene un momento, no sabemos cuándo, quizá como en el que algo se mueva que nos dé oportunidad de aprender cosas nuevas o de aplicar lo que aprendimos en estos tiempos de subida, ¿no? qué bonito. Me encanta cómo lo dicen porque de verdad hay mamás que luego se viven en las etapas muy iniciales con esta necesidad como de su vida siempre, ¿no? O ahorita que estamos en la crisis como actividad divertida, súper Ujú. divertida. Wow, ya llegamos y sabes que ya se nos acabó la semana y ya no hay actividades divertidas porque ya nos acabamos el Pinterest completo. Y entonces es importante replantear y volver y decir, a ver, ¿esta actividad es para mí, para mi hijo, para quién? Para lo que es hace rato, ¿no? Para el aburrimiento de quién. Entonces, está padrísimo que sea cíclico y que podamos, pues, revisar, ¿no? Y decir, de aquí, de esta parte aprendí esto, aprendí que a mi hijo no le gustan las actividades, que no va por ahí, que tengo que replantearme otra forma de estar con él, de acompañarlo, de conocerlo y que aprovechemos esta crisis que tenemos ahorita para conectar, ¿no? Ay, hermoso, velo. Hola, Pascal. Sí, está padrísimo eso. Y chicas, pues se nos acaba el tiempo. Estuvo rico. Igual si quieren por ahí dejar sus preguntitas y y nos ponemos en contacto con ustedes también para resolverlas. Las invito mucho, bueno, no sé si quieran hacer algún cierre, pero para hacer el cierre también las invito a seguir los proyectos de todas. Em, si me ayudan a dar sus nombres de proyectos, el nombre de la página o igual lo podemos escribir por acá, aunque ya lo pasé por correo, pero si lo escriben ahí también para que se quede ahí. Preguntan que dónde es la reunión de tribu. Lo hacemos cada viernes penúltimo de mes y se hace en el Parque de la Ciudad de los Niños. Obvio, bueno, estamos en contingencia, entonces esta vez fue virtual. Lo tuvimos ayer virtual, pero si nos siguen ahí en redes les llega la invitación y esperemos que pronto ya se puedan sumar. Dani, ¿nos platicas de tu proyecto y dónde se juntan?
Sí, nosotros nos llamamos Acompaña Movimiento Libre. Estamos en Facebook, estamos en Instagram también. Y les sugiero mucho que puedan estar viendo los posteos que están completamente contrarios a lo que todo el mundo está sugiriendo de actividades. Puede ser muy raro al inicio, pero está padre porque es una manera diferente de vincular desde el juego libre. Yo he estado duro y dale, ¿no? Juego libre, juego libre, juego libre. Espero que ya después de este ciclo que subió y bajó de actividades, puedan darle una oportunidad. Es maravilloso y te vincula con los niños de otra manera. A Dani le voy a hacer un meme porque es como de actividades para tus hijos, no hagas nada. Juguetes, Déjalo. títeres, tableros para tus hijos, en blanco. Hay que comunicarlo de manera distinta porque de verdad. Sí. Muchas gracias. ¿Y Lumi? Bueno, mi proyecto se llama Alumbra. Está en Facebook el perfil, el proyecto de mamá. La página igual en Facebook, igual en Instagram. Soy poco hábil en redes, pero contesto siempre por WhatsApp. Les dejo igual mi celular 3322-458904 y me encuentran a través de la página de WhatsApp y todas las mamás que sientan que necesitan ayuda, búsquenla por favor. Con una red de apoyo, con su familia, con amigas o con profesionales, pero si sientes que necesitas ayuda, búscala, porque es una necesidad genuina, es una necesidad legítima y es una necesidad que tiene que ser atendida, es una necesidad prioritaria también. Muy bien, muchas gracias. Me divertí mucho. Me gusta mucho platicar con ustedes siempre. Y bueno, pues está grabado el video, así que lo vamos a postear en las redes también para que lo puedan compartir, ¿vale? Muy Muchas bien. gracias. Gracias a ustedes. Bye. Gracias, Besitos. bonita noche. Adiós. Bye. Adiós, Bye, Elia. Pascal. Te veo. Bye. Bye, bye.